Hola a todos, soy la maestra Mari Carmen Martín y a continuación voy a describir la unidad 2 de nuestro módulo titulado Psicología del Envejecimiento. Vale, empezamos como siempre viendo el índice de la unidad donde vamos a trabajar 5 puntos, empezando por los aspectos conceptuales, pasando por los cambios psicológicos asociados al envejecimiento, el envejecimiento social, los aspectos cognitivos y de la personalidad y el contexto social de la muerte. Vale, en primer lugar, los aspectos conceptuales. Como sabemos, si hemos estudiado, el envejecimiento es un proceso natural, que también es gradual y es universal, y que conlleva cambios a nivel psicológico, social y biológico. Desde el ámbito de la psicología, como ya sabemos, el estudio del envejecimiento no cobra importancia como campo científico hasta la segunda mitad del siglo XX. ¿Por qué? Pues debido a cuestiones demográficas como la caída de la natalidad, el descenso de la mortalidad y el aumento progresivo de la esperanza de vida. Entonces se crea un área dedicada a esto. Esta disciplina que estudia el comportamiento y los procesos mentales de las personas mayores. Como ya sabemos, esta rama, llamada Psicología del Envejecimiento, estudia y analiza, junto con la gerontología que vimos anteriormente, la senescencia, es decir, el envejecimiento normal, y la senilidad, que es el envejecimiento patológico, que son dos polos opuestos en un mismo continuo. Vale, algunas de las funciones declinan progresivamente durante el envejecimiento con el paso del tiempo, pero otras se mantienen estables hasta etapas muy tardías y otras a lo mejor no se deterioran, sino que pueden mejorar con el paso de los años. Vale, cambios psicológicos asociados al envejecimiento. Pues podemos decir que la psicología ha estudiado en qué medida los cambios que se producen en las funciones cognitivas, como son la inteligencia, la memoria, el razonamiento, se deben al proceso de envejecimiento. Los primeros estudios que se hicieron reflejaron efectos negativos del proceso de envejecimiento sobre las funciones cognitivas. Y las investigaciones que se realizaron a posteriori afirmaron que algunas de las actividades cognitivas no decrecen con la edad o se ven poco afectadas por el paso de los años. Es decir, que no todas las áreas, no todas las funciones cognitivas se ven afectadas. Aquí vamos a ver la evolución de las funciones cognitivas con relación a la edad, ¿no? Por ejemplo, la memoria. Pues hay problemas en el recuerdo y en la evocación, ¿no? La información de la memoria a corto plazo se capta con más lentitud que siendo más joven. En cuanto al lenguaje, tenemos un lenguaje más amplio debido a tener más experiencia en la vida y más años, más vivencias, pero se tiene una menor fluencia verbal. En cuanto a personalidad, pues suele ser estable, ¿no? A veces hay cambios, pero depende de la persona. Por lo normal suele mantenerse estable. El estado afectivo, pues suele existir una mayor aceptación de la realidad y conformismo, ¿vale? Con el paso del tiempo vamos aceptando más las cosas como son, incluso conformándonos. En cuanto a inteligencia, se ha descubierto que hay un déficit en el procesamiento de la información, pero que se mantiene estable. En cuanto a la percepción de tiempo de reacción, se ve disminuido. Y la velocidad de procesamiento de la información también se ve enlentecida. Vale, para la inteligencia lo que más se utiliza para evaluarla son los test de inteligencia. Podemos ver aquí un ejemplo, es el test de Wechsler, en el que se encuentran diferencias relacionadas con la edad. En cuanto a memoria, que es lo que se suele evaluar más, ¿no? En esta edad, no se pierde completamente con la edad, pero algunos aspectos se deterioran, otros se hallan bien preservados. A medida que nos vamos haciendo mayores, nos cuesta más aprender, pero también nos cuesta más olvidar las cosas que aprendemos. De desarrollo personal,
pues no hay una teoría que explique bien los cambios que aquí se realizan, ¿no? O se viven. Pero la teoría de los rasgos concluye que la personalidad se forma en la adolescencia y permanece estable durante toda la vida. El punto 3 del envejecimiento social, pues podríamos decir que entre los cambios más comunes que se deben al envejecimiento están los cambios en los roles sociales, ¿vale? Un campo que afecta muchísimo a la persona, ¿no? Porque somos seres sociales y cada individuo, por lo tanto, lo experimenta de una forma diferente. El envejecimiento se produce en un contexto de relaciones sociales, contexto formado por la familia, los amigos y la comunidad, es decir, el entorno con el que vivimos toda nuestra vida. Em, la vejez se supone que se ha convertido en un problema, que conlleva decisiones de política social muy delicadas. Y hoy en día nuestra sociedad es un poco gerontofóbica, es decir, que hemos cogido miedo a la vejez. Tenemos, tenemos miedo de envejecer y de lo que pueda pasar, de los cambios que esto pueda traernos, ¿no? Y las tres principales etapas de la vida son las dedicadas a la educación, el trabajo y la jubilación. Pero lo que viene después de la jubilación, más tarde, es a lo que tememos. Es verdad que la jubilación, esta fase de la vida, ha visto un cambio, ¿no? Positivo con el paso del tiempo, ¿no? Conforme ha aumentado la esperanza de vida, esta etapa se ha visto como algo más positivo, ¿no? Porque se supone ahora que se llega a la edad de jubilación con la idea de disfrutar, aprovechar el momento, a lo mejor hacer cosas que antes no se han podido hacer por estar trabajando. Y en cuanto a los factores de tipo social, como son la familia, el deporte, el ocio, influyen directamente en el bienestar de los jubilados, ya que en esta etapa la persona pierde su papel productivo. Entonces esto provoca un cambio en su propia autopercepción, el sentir que todos los días hacía algo útil como realizar un trabajo, ya sea en el ámbito público o privado, le hacía sentir a la persona más útil que cuando se jubila. En el ámbito social de la persona se pueden diferenciar tres grupos que se pueden ver afectados por la jubilación, que son la familia, el grupo de trabajo y las relaciones externas. Entonces, ¿qué podríamos hacer desde la psicología? Podríamos crear programas de preparación a la jubilación. Y también afecta en este sentido la viudedad, ¿vale? No todas las personas mayores tienen que tener pareja, no todas las personas se van a quedar viudas o a la vejez o a la jubilación, pero hay que contemplar también esta opción, ¿no? Que es la pérdida del cónyuge y según los estudios las mujeres lo sufren más. Vale, actualmente se están llevando a cabo muchos estudios para evaluar la calidad de vida en la población mayor. ¿Estos estudios qué datos están arrojando? Pues que las personas de más edad y las mujeres con respecto a los hombres y las personas que pertenecen a posiciones sociales media-baja presentan una puntuación significativamente más baja en la satisfacción vital y también consideran que a medida que se van teniendo más años se vive peor, consideran que tienen peor calidad de vida. Los aspectos cognitivos y de la personalidad. ¿Qué podemos decir aquí? Pues que los trastornos de la atención, el lenguaje, los defectos sensoperceptuales y la depresión son los trastornos que con más frecuencia interfieren con el adecuado funcionamiento de nuestra memoria, llegando a veces a simular una demencia. Aquí voy a incluir yo que es muy importante por eso realizar una buena evaluación, porque hay que descartar siempre muchas cosas antes de poder diagnosticar a una persona y son los casos que normalmente más nos encontraremos en consulta. Los trastornos de la atención, el lenguaje y los defectos sensoperceptuales y la depresión son los trastornos, como hemos dicho, que más interfieren. Vale, empezamos por la atención. La atención es una función neuropsicológica que sirve de mecanismo de activación y funcionamiento de otros procesos mentales, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa cuando la atención se ve un poco trastornada? Pues que la atención, por ejemplo, en los procesos demenciales no le permite al paciente guardar la información y entonces la atención comienza a deteriorarse junto con la memoria reciente. Por esto es muy importante prestar atención a las quejas subjetivas de los adultos mayores o sus familiares referentes a problemas en concentración, porque normalmente, incluso entre el personal de salud, se comparte el mito del declive intelectual en el adulto mayor y esto impide muchas veces un correcto diagnóstico y valoración que puede permitir acciones de prevención o rehabilitación temprana del deterioro cognitivo. Es normal que a veces nos encontremos con una persona que tiene pérdidas leves de memoria o olvido y lo damos por hecho como algo normal, en lugar de ir a ver si de verdad eso y tener así se podría llevar a cabo una prevención, ¿no?, de un deterioro mayor. La percepción también es importante, nos permite integrar y reconocer aquello que nos llega a través de nuestros sentidos. Y por último, me voy a centrar en el contexto social de la muerte, un tema del que no se habla, pero que para los mayores es muy importante también. Es un hecho social, sabemos que tiene lugar en un contexto social y el significado de la muerte se define socialmente y la naturaleza de los rituales funerarios, del duelo y del luto refleja la influencia del contexto social donde ocurren, dependiendo así de las culturas, ¿no?, que manejan el problema de distinta manera. El luto suele ser la expresión más o menos formalizada de responder a la muerte. Pero en el duelo, que es donde más podemos tomar acción nosotros como psicólogos, vemos que la persona mayor pues se siente como toda persona, es un sentimiento subjetivo provocado por la pérdida, generalmente asociado con la muerte de un ser querido. Por supuesto, el duelo no es solo por las personas que perdemos, puede ser por cualquier cosa de valor para nosotros. Hay personas que reaccionan de una forma, personas que creen que reaccionan de otra, pero el duelo es básico y hay que pasarlo. Los avances médicos y tecnológicos procuran alcanzar un mayor nivel de salud de la población para así prolongar la vida, y ese ha sido un objetivo de la sociedad desde hace muchísimos años. Se han obtenido logros, por supuestísimo, que son motivo de orgullo, pero también tenemos que decir que la muerte siempre está presente en todo individuo y en toda sociedad. Aunque existan avances tecnológicos, sabemos que es algo inevitable para todos. Entonces, ¿qué pasa? Que el adulto mayor comienza a experimentar con mayor angustia y frecuencia pues el pensamiento de la muerte. No se concibe de la misma manera que la puede concebir una persona joven. Pero no lo suelen expresar, el miedo a la muerte, a cómo se siente, el miedo a las sensaciones, porque de esto solo se conoce una mínima parte. Sabemos también, y habría que añadir, el papel primordial que juega un hospital, ¿no? Porque si va junto con una enfermedad o con pasar tiempo ahí, entonces sabemos que es importante el esquema de atención de la población en el hospital. Pero aún así no se puede negar la soledad y el aislamiento que el hospital genera en aquel paciente que requiere de él para terminar su vida. Y como vemos aquí, todos deberíamos luchar por una muerte digna y es muy importante los cuidados paliativos y el acompañamiento de los familiares. Y bueno, pues nada más. De esta unidad solo me queda decirles que quedo a la orden para cualquier duda que les sirva, que les pueda ayudar, y muchísimas gracias.